Lunes 4 de septiembre del 2017. Ayer fue San Zenón, el ciclón, ¿verdad? Fue un 3 de septiembre. 3 de septiembre. Ayer fue San Zenón. Por cierto que siempre que hay un San Zenón, hay un ciclón cerca. Es decir, que el cambio climático es relativo. Luna en cuarto creciente, Rosalía, Rosa de Viterbo, Moisés, Bonifacio. Hoy es Día del Inmigrante. Bueno, señores, aquí el único empresario que se ha ocupado de eso es Corripio. Oh, sí. Monumento al inmigrante. Inmigrante. Inmigrante es el que llega. Y el emi es el que se va. La calle La Guardia. En España él es emigrante, aquí es inmigrante. La calle La Guardia es un homenaje a los españoles que vinieron de la Guardia de España. Hoy es Labor Day en Estados Unidos, Día del Trabajo. No de ¿Por los qué trabajos, hoy, No de los trabajadores. Del trabajo. Del trabajo. Ay, doctor, porque Que fue se que sepa. el pleito fue allá, por las 8 horas. Bueno, de la mujer también. Sí. Hoy se inició la primera iluminación en Nueva York. Edison financiado por JP Morgan. Hace mucho que JP Morgan está Sí, financiando JP vaina. Morgan, sí. Y con las ideas de Tesla, o sea. Bueno, sí. Un día como hoy nacieron Tomás Rivera Báez, la doctora Marta Olga García Santamaría, hija de Villía, sexóloga, abogada y ex jueza de la Suprema Corte de Justicia. El general retirado y economista Diógenes Erineldo Lora Rodríguez. Economista. Sí, sí. Él fue encargado de asuntos financieros de Dominicana de Aviación hace mucho tiempo. Xiomara Heinson, Luis Rafael Mejía y Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Rafaela Gómez Viuda Longo, Polibio Rafael Díaz Matos, político y empresario. Sigfredo Cabral, abogado y maestro. Rosalidia Lora Jaques, Matilde Jauli, periodista. La estudiante Ceril de Castro Joga y Manuel Cuevas y Beltré. Señores, falleció el pasado viernes Belisario Medina. Belisario Medina es el padre del jefe de la Guardia Presidencial de Leonel Fernández y actual jefe de su custodia. Corta. El general Medina y Medina. Belisario Medina, su padre, falleció el viernes y será sepultado en la mañana de hoy, al mediodía, en su lugar de nacimiento, El Cachón, De Barahona. Barahona. Falleció de un infarto fulminante el periodista y amigo Leo Hernández. Leo Hernández falleció mientras estaba viendo televisión, fue llevado a un centro médico y no dio tiempo de hacer nada. Leo Hernández estuvo presente en la prensa dominicana en los últimos 35 años. Debe ser. Estuvo en diferentes... Pipigua. Le decían la pipigua. Ese nombre se lo puso el profesor Juan Bosch. Falleció el amigo Leo Hernández. Finalmente estuvo al final como director de prensa del
Ministerio de Hacienda. Llegó ahí por su amigo Vicente Bengoa y Albizu. Bien, eso es lo que hay. También tenemos que desde el mismo jueves que comenzó a hablarse de la trayectoria de el ciclón Irma, el presidente Danilo Medina le ordenó al Ministerio de Obras Públicas activar el comité de emergencia mixto que se forma, que se convoca cada vez que hay problemas. Es decir, que desde la semana pasada Obras Públicas y el COE están trabajando, pero oficialmente el presidente, viendo las cercanías y la posibilidad que hay de que si ese fenómeno no cambia de ruta y hace lo que han hecho la mayoría, que se han dirigido hacia el norte, podíamos recibir o un impacto directo o podíamos recibir mucha agua en el mejor de los casos. De modo que ese comité fue activado en 2 ocasiones, el viernes y ayer se ratificó la alerta temprana por huracán Irma. Doctor, Dígame. anoche no pude ver el programa Horas Extra y me dijeron que usted dio una versión o un relato sobre cómo ocurrieron los hechos en San Francisco de Macorís. Lo que pasa es, doctor, que aquí, porque ya tenemos esa cultura, se tuercen las informaciones o comienzan a darse versiones de lo que uno quiere y no de lo que ocurre. Y se dieron algunas versiones que produjeron que nosotros buscáramos alguna información de manera personal y encontramos lo siguiente. Primero se mencionó el padre del niño, del joven. Al mencionarse el padre del joven, lo primero es que se habló de que él quería sacar Al hijo. a ese muchacho del país. Después se habló de que las autoridades locales trataron de beneficiar la señora por su influencia política. Y lo tercero, como es natural, como ella es del PRD, inclusive no faltó quien hable del PRD y de Miguel Vargas. Ninguna de las tres cosas ocurrieron. Y aunque todavía hay cosas que no han sido dadas a conocer, la situación fue lo siguiente. Movido por eso del papá y de un informe forense que hay de que esa jovencita, después de ejecutarle un aborto inducido, se le dio un golpe que le fracturó el cráneo. Cuando yo vi eso, me dije, esto no me hace sentido, porque si ya ella había fallecido, ¿qué sentido tiene un golpe en la cabeza? Y además, un médico, si estuviera en ese lugar, lo más que le hubiera ocurrido es una acusación de que un aborto o un intento de aborto produjo la muerte en un momento en que te voy a decir que un tribunal dominicano no los hubiera condenado a 30 ni a 40 años, sino que le hubieran aplicado la ley del Código Penal actual, que aunque lo prohíbe, no lo hubiera ido tan mal como lo que tienen que hacer ahora. Entonces, yo quiero decirte que lo que hicimos fue hablar a través de los diferentes
personajes o actores en esa situación. Primero, el papá biológico no tiene nada que ver con ese hecho, ni siquiera tiene que ver con ese muchacho. ¿Por qué? Porque por una situación especial que yo desconozco, ese padre biológico de este muchacho, digo biológico porque él tuvo luego un padre que es el que él reconoce como su papá, que fue el esposo de esta señora después que ella tuvo este hijo. Entonces el padre biológico, por alguna razón, le sirvió durante un tiempo, siendo un oficial de bajo rango, a esta señora. Me dicen que utilizando la influencia que ella tenía de heredera de su padre, porque el padre, después hablamos de ella, logró que le asignaran un militar durante algunas ocasiones, y que ese militar fue el padre de ese muchacho que la embarazó. Posiblemente tenían una diferencia de unos 10 años entre el militar y la joven en aquella época. Pero el hecho fue que cuando él quiso asumir su rol de padre, ella le dijo: yo no deseo que tú ni te cases conmigo ni reconozcas al niño, porque yo tengo otras aspiraciones. Ese es el tipo de mujer que no quería hombre pobre. Ella no quería hombre pobre. Y se va para Estados Unidos a tener su muchacho. A partir de esa fecha, ese padre no vio jamás a ese muchacho. Quizá lo vio en un sitio público una vez que lo vio, le dijeron: mira, ese es el hijo de fulana. No tiene ninguna relación en los casi 20 años. Ese muchacho tiene 19 años. Esa es la situación del papá biológico de ese joven. Marlon. Se llama Marlon. Sí. Fíjate que tiene el apellido de la mamá, no tiene el apellido del papá. Incluso el nombre Marlon y la madre Marlin, o sea, más Sí, ratifica es el la propiedad. masculino, posiblemente. Más la propiedad. Ella entonces contrajo matrimonio con una segunda persona que tuvo con él un hijo que hoy tiene 15 años y que de él vamos a hablar también. Esa señora se casó con otra persona con la que tuvo un hijo, y que, por cierto, esa persona está muy enferma ahora. El esposo de ella está muy enfermo. Punto. El niño de 15 años, el jovencito de 15 años, es el hermano menor que fue tratado en esa casa como dos hermanos iguales. Estuvo en algunos de los hechos que ocurrieron, no en todos, y se enteró de algunos eventos que hicieran que la noticia de lo que ocurrió iba a ocurrir, porque el muchacho comentó entre sus compañeros de escuela que en su casa había un problema, en que su hermano tenía embarazado a una muchacha y que su mamá no la quería. Todo eso, ese muchacho, me recuerda un caso de San Juan de la Maguana, que no viene al caso ahora, en que un comentario escolar produjo prácticamente todo un problema político en San Juan. Sigo. El tema es que con el antecedente de que esa señora no era proclive a acercarse a personas de un nivel económico y social inferior al de ella, entonces ni quiso al padre del muchacho y se opone tajantemente a que su hijo formalice relaciones con esa jovencita.
el muchacho es hijo biológico de el militar, que hoy, por cierto, es general. Hoy, por cierto, es general, activo, y que nunca tuvo que ver con eso. Después, ese muchacho fue criado por su mamá con el apellido de ella y era muy obediente de todo lo que ella ordenaba. Cuando él inició las relaciones con esa jovencita, ella tenía 12 y él tenía casi 15. Hoy ella hubiera tenido 15, hoy hubiera tenido 15 y él ya cumplió 19, aunque luzca de más edad. Esa es la situación. Esa relación, la mamá se opuso, pero la situación se agrió cuando él informó que la muchacha estaba embarazada. Ahí comenzó un problema que circuló en los últimos 3 meses. En los últimos 3 meses, cuando la barriga se comenzó a poner grande, la muchachita comenzó a usar licra que le llegaba hasta arriba para ocultar un poquito el vientre. Y él, en medio de esa crisis, hizo una relación con otra persona, diciéndole a la muchacha que él no se iba a casar con ella porque él tenía otra relación. Comenzaron ellos a pelear y a discutir durante los últimos 3 meses. Eso fue una parte difícil, pero él, por temor, no la soltó en banda. Siguió llevándola al médico, siguió acompañándola y siguió supliéndola. Ella era de un campo. Ahí se entera la mamá y le dice: tú no te vas a casar con ella, tú no vas a asumir esa barriga y tú debes de resolver ese problema y ese muchacho hay que sacarlo. Comienzan a chequearse y esa muchacha se chequea hasta hace un mes en que se hizo una sonografía. Existe una sonografía que se hizo en San Francisco de Macorís, en que el sexo del bebé ya, porque no es ni embrión ni feto, tiene casi 6 meses y era masculino. Se vio el sexo en la sonografía. Entonces la mamá se engrifa más y le dice: tú tienes que resolver eso. Tú tienes que resolver eso. Ahí hay un día que hay mucha información en que él la deja en una bomba de gasolina, que todo eso es una versión totalmente falsa y que solo existen mensajes telefónicos escritos que le mandan a la mamá. La mamá de la muchacha es una campesina pero inteligente y se dio cuenta que los mensajes que le mandaba a su hija no eran de la hija, eran mensajes de alguien que lo hacía por él, porque lo escribían muy bien y con mayúscula todo. El asunto es que la señora dispone que él resuelve el problema. No lo pueden hacer en el apartamento de la señora, no lo pueden hacer en una clínica, porque la doctora que hizo la sonografía y otro médico que no ha sido identificado dijo: ese muchacho está muy grande para hacer un aborto. Y se negaron. De modo que hay la certeza, y es una de las grandes interrogantes que hay, de que en el lugar que se hizo ese aborto y se cometió ese crimen, no había ningún doctor en medicina. Eso es lo que se dice, porque ellos se negaron. Ella, esa señora, le dice: resuelve ese problema, y le da instrucciones que se desconocen, y prepara una coartada y sale después que le ordena al muchacho que busque un apartamento, que convenza a la niña, que ella misma habla con la niña por el Facebook, que ella: yo tengo miedo,
no te preocupes, que eso no te va a pasar nada, que patatín, que patatán. Y viene para la capital en una coartada para ella no estar en San Francisco cuando ocurra lo que ella dejó dispuesto. Y se presenta en una reunión de su partido que ella había sido, entonces vamos a hablar de la mujer, ella había sido de aquellas políticas que siempre perdían, pero que le buscaban un premio de consolación y le dieron la subdirección de pasaportes como una compensación a su trabajo político. Esa señora siempre estuvo en buena posición. Ella tenía una propiedad sembrada de arroz de casi 2.000 tareas, 2.000 tareas de arroz. Producen al año, pero a veces se tienen estrecheces, pero 2.000 tareas de arroz producidas en esa zona producen mucho dinero y ella estaba en una buena situación económica siempre. Perdió y le dieron la subdirección de pasaporte. Sigo el cuento. Vino a la reunión de su partido y trató de que todo el mundo la vea. El partido en ese momento tenía una reunión en uno de los restaurantes chinos de aquí. No sé si el Chino Lee o el mercado de marisco, pero en esa zona ella se presentó sin haber sido convocada, porque quería ser vista como una coartada. Regresa a Macorís y se encuentra con que ocurrió una desgracia. Uno no sabe quién ayudó en el apartamento, pero en un apartamento amueblado y alquilado, él lleva a la muchachita, el jovencito, le baja la licra y ve que ella está sangrando y con un instrumento cortante, es bueno que se sepa que no se hizo aborto, no se sacó el producto, lo que hizo fue que, Perforó. es muy feo, no, mató el bebé en el útero con un instrumento cortante, lo empujaba hasta que lo mató. Cuando eso ocurre, ella comienza a sangrar demasiado. Entonces, ella muere en ese proceso de sangramiento. Él la coloca en la tina del baño, ya muerta, creyendo que iba ella a expulsar toda la sangre del cuerpo, pero hay un detalle que él no sabía, que es que los cuerpos, cuando no tienen presión arterial, la sangre no sale toda. Entonces lo que hizo el cuerpo en la tina fue que se limpió, pero se quedó la muchacha con toda la sangre. Cuando él ve eso, busca un saco, la coloca en un saco y se la lleva y la coloca en una finca. En ese proceso, ¿Y el golpe en la cabeza? uno no sabe, perdóname. El golpe en la cabeza, doctor. Entonces él, confundido o planeado, lo que sea, le da un golpe en la cabeza en interés de que en el futuro, si se encontraba ese cadáver, se pensara que fue un accidente que ella se produjo. Con el golpe en la cabeza se iba a atender primero la fractura de cabeza. Y según el informe que dan los Sí, medios, sí. no que cuando recibe el golpe ella todavía está viva. Por eso le da el golpe después que muere. Le da el golpe en la cabeza después que muere. Después que la muchacha se desangra y muere, él le da el golpe para prever y simular un accidente posible en el futuro. Desde que él maneja a esa muchacha en ese apartamento hasta que la lleva al lugar donde primero estaba en un saco, cuando la mamá llega, que le hacen el cuento, es que ella dispone algunas cosas como la maleta, el saco dentro de la maleta. No es verdad que hubo decapitación, no hubo nada de eso. Lo que pasa es que la sangre se acumuló un poco en el cuello y parecía que le habían cortado. No hubo nada de eso. El asunto es que eso más o menos, eso está confuso, pero
pero definitivamente, esa mujer dejó armado ese muñeco. Ese dejó armado. Pueden haber inexactitudes porque nosotros hicimos una sábana de retazo, es decir, coger uniendo cosas, pedazos, uniendo pedazos. Sí, y quiero decir que parte de todo eso que estamos diciendo se conocía en el pueblo, porque los compañeros de estudio del muchachito o de alguien en esa casa dijo que en su casa había problemas. Entonces, el trabajo de los fiscales, porque no fue un trabajo, el procurador nombra un ayudante, uno de sus ayudantes, y los dos fiscales de las dos provincias trabajan con él. Y yo quiero decir que ese caso está totalmente completado, digamos. Hay una situación que me llama mucho la atención y que está en la prensa de hoy, en que un abogado dice que no cogió el caso porque ella no quiso responsabilizarse. Lo raro es que esos abogados le propusieron a aquellos fiscales que si ellos conseguían el cadáver, que le dieran inmunidad a la señora. Entonces, eso es casi complicidad. Después ellos lo arreglaron ahí, dijeron que no, que ellos le propusieron a la mujer eso. Lo arreglaron en la prensa de hoy, está. Pero el asunto básico es que ahí hay, número uno, una muchacha muerta. Número dos, su pareja parece que fue que ejecutó ese crimen. Tercero, hay una persona que es autora intelectual porque dio instrucciones y se fue para la coartada, se fue de la ciudad. Y hay 3 o 4 o 2 o 5, no sabemos, cómplices que ayudaron, sobre todo en la finca, al asunto del traslado y el llevar eso. Se dice que la finca es de una persona, dicen que de la actual pareja sentimental, se había dicho que era de, o no se sabe. Era negocio, parece, eran personas que hacían negocio. Sí, eran agricultores igual que ella. No era problema sentimental, parece que eran relaciones de cuando se coseche, ¿verdad? Voy a preguntar, doctor, porque a mí me tiene todavía intrigado el tema del golpe después o antes, porque me imagino que debe ser muy doloroso una persona entrando algo punzante y esta muchacha sin ningún tipo de condiciones para resistir esa situación, porque lo que yo pensé que le dieron el golpe para aquietarla y luego practicar el aborto en interrupción, pero hay que ver finalmente cómo queda eso, porque la verdad es que es complicado, ¿verdad? Bueno, el problema es que yo lo que te puedo decir es que la autopsia no dice que hubo extracción del sí, del sino feto, sino que mataron al muchacho adentro. De manera rudimentaria. Y al hacerlo así perforan útero. Útero. Dicen también que la autopsia decía que el golpe se le había dado, que por la hemorragia cerebral se evidenciaba que el golpe lo había recibido en vida también. Esas son de las cosas que... Déjame ver un poquito de agua y vamos a una pausa. Bien, señores, pero ahora vamos a aprovechar el momento, y podemos seguir un momentico aquí abajo para seguir hablando de lo mismo, para decirle que la Superintendencia de Bancos impartió un seminario sobre regulación del sistema financiero a decenas de procuradores fiscales de las provincias de Santiago, La Vega y Puerto Plata, para dotar a los actores judiciales de los conocimientos necesarios para la correcta instrumentación de casos sobre delitos financieros, con especial atención a casos de estafa y abuso de confianza por parte de empresas que realizan intermediación financiera al margen de la ley. El gerente de la Superintendencia de Bancos, Jesús Geraldo Martínez, afirmó que este tipo de capacitación es de vital importancia para comprensión de leyes e instituciones que regulan y supervisan el sistema financiero. Algunas de reciente promulgación, como el caso de la Ley 155-17 sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este evento tuvo lugar en Santiago.
y es un evento desarrollado por la Superintendencia de Bancos sobre regulación del sistema financiero a procuradores fiscales. Bien, déjame terminar y aclarar dos cosas, porque la memoria nos falla mucho y en estos casos que uno no tiene información de una sola. Hay dos cosas que tenemos que aclarar. Al doctor tiene razón. Cuando la muchacha desfallece, no fallece, no, sino desfallece, que ya ven inminente la muerte, entonces el golpe es todavía viva, se lo dan vivo. Y lo segundo es que acuérdense que en justicia no se va a juzgar un asesinato, se van a juzgar 2 asesinatos, porque había una sonografía y el joven conocía esa situación. Había una de manera criatura viable ya. Y como él tenía orden de salir de ese problema, él salió de ese problema como le ordenó su mamá. Ahí hay 2 coautores principales. Ahí hay 2 coautores principales. Sí, eso más que intelectual, ¿verdad? No, eso, porque fue un proceso, claro. Eso no fue un hecho, eso fue un proceso que culminó en esa forma. La situación, las relaciones de ellos, decía el hermanito que no estaba buena, que ellos tenían relaciones tensas, porque para una muchachita en estado de embarazo era muy difícil, concha, caramba, que no tenga el amparo del muchacho, no me caso contigo y hay que hacer un curetaje. Para una muchachita de 15 años es un problema serio, es un problema muy serio, no tenía apoyo. No, ella no tuvo creo que todo el mundo se daba cuenta, porque una gente en esa condición tiene que estar dando viaje a la casa, cayéndole atrás. Pero no, y te voy a decir una cosa, no estaba ocultado en su casa, ¿eh? Ella no tenía que estar ocultando la barriga en su casa de familia. En su casa de familia. Ahora, hay mucha información que eso quien lo tiene es por ejemplo, ella tenía una indumentaria, no solamente la licra, sino debajo de la licra, tenía elementos que absorbían una cantidad de sangre anormal, lo que se podía pensar que la muchacha cuando fue llevada ya estaba sangrando, porque tenía, ¿tú sabes lo que es una gurrupela? Usted sabe lo que es una gurrupela del sur. Tenía un instrumento que parecía que detenía su hemorragia. Eso es ya lo que hay que ver nada más, el sometimiento, porque la Procuraduría cumplió su cometido y se averiguó el asunto. Doctor, quizás toda esa información que circulaba y la versión que usted dice del menor de 15 años es lo que provoca mayor irritación en esa comunidad, que logra entonces tirarse a la calle para exigir una actitud más proactiva de las autoridades. No, también me dicen que la mujer, a pesar de ser política, no gozaba mucho de la simpatía de mucha gente y aprovecharon eso para tratar inclusive de lincharla. Ella en un momento dice lo que parece que dijo, asustada porque, mira, ahora mismo está en crisis, porque ella parece que era una persona de armas a tomar y que actuaba solamente por interés de ese tipo, social, estatus y dinero. Esos eran sus tres. Es bueno que se sepa que usted no puede politizar todo. Usted no puede politizar todo, porque ese es un evento que lo que debe, si se va a politizar, vamos a decir que la clase política dominicana debe tener mucha vergüenza, porque aquí un partido protagonizó y la prensa lo trató muy bien, un elemento que ocurrió ahí en el Mirador entre un candidato a senador, un diputado y un candidato a diputado, con un ex rector de la universidad. Eso lo que dio fue vergüenza. Esto de ahora, pero esos son eventos que ocurrieron por intereses particulares. Lo mismo del de Pedro Brán. Lo mismo del de Pedro Brán de otro partido. Lo mismo de Monteplata, que hubo. Entonces, la clase, usted no puede politizarlo todo.
Pero si lo vamos a politizar, tendremos que concluir que no debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra clase política, porque cada día, sin hablar de Odebrecht. Pero usted acaba de mencionar que mantenimiento de estatus y de poder puede llevar a una gente a un extremo tal como el que llegó esa mujer. Tenemos mucho, entonces, gente en potencia pueden hacer bastante cosas. Entonces. Mira, uno de los elementos que hace que uno no diga muchas cosas es el tema de las relaciones primarias que uno tiene con mucha gente. El hecho de nosotros que hemos vivido en la capital toda la vida, o casi toda la vida, y no hemos puesto en contacto o en la escuela o en la universidad o en nuestro ejercicio, en todas partes, con tanta gente, nos limita mucho. Pero te voy a decir una cosa, el mes pasado, solo el mes pasado, 2 personas que fueron funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, 2 personas que fueron funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, tuvieron accidentes de salud, preocupados y tensos porque temían ser mencionados en el caso de Brasil. Y hicieron crisis seria. Entonces, realmente ligar la amistad con los medios es difícil. Lo que hace Nuria con el esposo de Nancy Álvarez. De Nancy, es un problema porque tú tienes que ella tiene que llevar un caso, pero es su amiga. Entonces, y hacen el mismo tipo de periodismo. Entonces, eso deja un mal sabor. Eso deja un mal sabor. De todas formas, nosotros queremos decir que Milton Ray confesó y confirmó lo que nosotros habíamos dicho. ¿Verdad? El manifiesto 3 es un golpe de Estado que proponen a la Constitución. ¿Y por qué él da un fallo antes de tiempo? Pero el manifiesto propone también llevarse al Tribunal Constitucional, al propio Milton. Aunque el doctor aquí no le da importancia a nada de eso. Yo digo, el presidente del Tribunal Constitucional afirmó que ese documento contiene una invitación a un golpe de Estado constitucional, en el que él nos dice que estamos nosotros también. Se lleva a todo el estamento del Estado, a todos, y lo dice, y está escrito, y lo podemos leer. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba.